Saludos a todos y bienvenidos. Me es grato tenerlos nuevamente aquí en mi canal. Hoy día compartiremos un nuevo tema en el área de cirugía. Hablaremos acerca del abdomen agudo, su importancia. Trataremos temas como generalidades del abdomen agudo y el manejo sindrómico, así como hablaremos acerca de los estudios complementarios que se indican en estos pacientes para establecer un diagnóstico oportuno y un tratamiento inmediato. Así permitirá una disminución en las tasas de complicaciones asociadas a los tratamientos tardíos en estos pacientes. Sin más que decir, vamos a dar inicio a lo que les he preparado. Espero les guste. No se olviden de darle like y de suscribirse a aquellos que no lo han hecho. Los objetivos del aprendizaje del día de hoy es familiarizarnos con el concepto al que hace referencia la dominación genérica del abdomen agudo quirúrgico, conocer las distintas etiologías que lo integran y su fisiopatología, ser capaz de formular el diagnóstico sindrómico y el diagnóstico etiológico presuntivo y de indicar e interpretar los exámenes auxiliares que faciliten la obtención del diagnóstico definitivo. Distinguir los cuadros clínicos en los que requieren adoptar una conducta quirúrgica urgente y diferenciarlos de aquellos que puedan ser estudiados sin premura antes de encarar la cirugía, así como los que son tributarios a tratamiento médico. Conocer los recursos terapéuticos de orden médico y de orden quirúrgico, y de esta forma siempre nos hacemos la pregunta de cuál sería el objetivo inicial de la evaluación ante todo paciente con abdomen agudo. Y la respuesta sería que debemos identificar aquellos pacientes con una etiología grave que puedan requerir una intervención quirúrgica. Se preguntarán, ¿pero cómo lo hacemos? Siempre debemos establecer que estos pacientes son aquellos que presenten tres cosas fundamentales, y son aquellos pacientes que están con dolor abdominal y signos vitales inestables, aquellos pacientes que a la exploración física presentan signos de peritonitis, por ejemplo, rigidez abdominal, sensibilidad de rebote, hipersensibilidad cutánea, entre otras. Y por último, aquellos cuyo dolor abdominal nos hace sospechar de una afección potencialmente mortal. Por ejemplo, aquí incluimos el aneurisma de la aorta abdominal, la isquemia mesentérica, la perforación del tracto gastrointestinal, incluyéndose por una úlcera péptica, por el intestino, por el esófago, por la misma apéndice. Aquellos pacientes que presenten un abdomen agudo por una obstrucción intestinal aguda, un vólvulo, o aquellos que presenten aquellas pacientes femeninas con un embarazo ectópico, un desprendimiento de placenta, o aquellos pacientes en cuyo dolor la causa es por un infarto agudo del miocardio o por una ruptura esplénica, ya sea esta traumática o no traumática, como se sabe ver, secundaria a la infección del virus Epstein-Barr, entre otras. Ahora, ¿pero cómo logramos darle salida a este objetivo? Como todo médico, una de las funciones fundamentales e incluso una de las cosas más importantes a la hora de hacer la historia clínica es realizar una adecuada anamnesis y un examen físico minucioso. A la hora de realizar la anamnesis vamos a poner vital importancia en los datos generales del paciente, en los antecedentes que presenta el paciente, ya sean estos antecedentes personales, antecedentes patológicos familiares, quirúrgicos o hábitos tóxicos. Y por último, investigaremos sobre las sintomatologías que caracterizan el cuadro clínico actual de nuestro paciente. En cuanto a los datos generales, es importante que la edad aporta datos a la hora de hacer el diagnóstico. Por ejemplo, en el grupo de edad de recién nacidos, las malformaciones congénitas son las más frecuentes, siendo el abdomen agudo obstructivo el de causa de mayor frecuencia, y así tenemos, por ejemplo, las atresia intestinales, la enfermedad de Hirschsprung, el hilio meconial, entre otras.
En el grupo de edad se mantiene el abdomen agudo obstructivo como primera causa de abdomen agudo, y siendo las entidades más frecuentes la impaginación intestinal, la obstrucción por hernias y las malformaciones congénitas que hasta el momento no habían sido diagnosticadas. Mientras que en la adolescencia y en el preescolar escolar, ya el abdomen agudo inflamatorio es la primera causa de abdomen agudo, donde la apendicitis aguda es una de las causas más frecuentes, seguida de las adenitas mesentéricas inespecíficas. En el adulto joven continúa siendo el abdomen agudo inflamatorio la más frecuente, donde la apendicitis se encuentra en el primer lugar, seguida de la perforación gástricas, a pesar de que en la actualidad, por el uso de los inhibidores de la bomba de protones, ha disminuido mucho su incidencia. De igual manera, las patologías herniarias de la pared abdominal y las patologías de la vía biliar se encuentran dentro de las causas más frecuentes en este grupo de edad. En la edad avanzada, casi siempre cuando un paciente presenta un dolor abdominal, nos debe hacer sospechar de la posibilidad de una neoplasia maligna del tubo digestivo, ya sea su manera de presentación por una perforación o un abdomen agudo obstructivo. De igual manera, la diverticulitis aguda es una de las causas más frecuentes de abdomen agudo inflamatorio en este grupo de edad. Y de igual forma, la isquemia mesentérica, a pesar de ser una patología poco frecuente, siempre debemos tenerla presente en este grupo de edad. En cuanto al sexo, recuerden que en el abdomen agudo, en el sexo masculino, predomina fundamentalmente la apendicitis aguda, así como las patologías ulcerosas, ya sean de pépticas, gastroduodenales. Mientras que en el sexo femenino, las patologías ginecológicas deben considerarse siempre como causa de este dolor abdominal. Las patologías biliares predominan en el sexo femenino y la diverticulitis aguda fundamentalmente en el grupo de edad avanzada. Los antecedentes patológicos personales, fundamentalmente los antecedentes de una colelitiasis, nos harán sospechar de patologías asociadas a la vía biliar, por ejemplo, la colecistitis aguda, la colangitis, la pancreatitis, el hilo biliar, entre otros. Un antecedente de una hernia de la pared abdominal o de tumores nos harán sospechar de una oclusión intestinal. Un antecedente de una fibrilación auricular o patologías ateroscleróticas como son la diabetes mellitus, la hipertensión, la hiperlipidemia, se asocian con frecuencia a la isquemia mesentérica. El embarazo ectópico, es posible que un paciente con un antecedente de un embarazo ectópico pueda tener un nuevo episodio de embarazo ectópico. El antecedente de una enfermedad inflamatoria pélvica se asocia con mucha frecuencia a estos embarazos ectópicos y puedan ser la causa de un abdomen agudo hemorrágico. Antecedentes de ectomía es muy importante en cuanto a los antecedentes quirúrgicos, ya que un paciente con un dolor en fosa ilíaca derecha apendicectomizado nos hace excluir este diagnóstico. Un paciente con un dolor en hipocondrio derecho colecistectomizado nos hace excluir este diagnóstico. Un antecedente de una laparotomía se asocia con mucha frecuencia al síndrome adherencial, siendo esta la primera causa de abdomen agudo obstructivo. Y por último, describir los síntomas asociados. Y así tenemos que el dolor abdominal es el síntoma capital que caracteriza el abdomen agudo. Por lo tanto, cada vez que vamos a detallar el dolor abdominal, hay que describir su semiografía del dolor abdominal. Una de las mnemotecnias más utilizadas es con las siglas ALICIA, donde A significa la aparición, L su localización, I la intensidad, C el carácter, I la irradiación y A los síntomas asociados. Cuando hablamos de aparición, siempre es importante determinar si este dolor abdominal tuvo una aparición súbita o una aparición gradual y progresiva. Cuando la aparición es súbita, generalmente se caracteriza en los abdómenes agudos obstructivos, perforativos o vasculares. Mientras que cuando la aparición es gradual y progresiva, generalmente es característica de los abdómenes agudos inflamatorios y hemorrágicos. La localización depende del tipo de dolor abdominal.
Existen tres tipos de dolor abdominal y está el dolor visceral, el dolor somático y el dolor referido. ¿Qué entendemos por dolor visceral? Generalmente el dolor visceral es un dolor mal localizado, sordo, difuso, debido a que se transmiten por las fibras neurológicas tipo C, que son generalmente de conducción lenta. Se estimulan por la tensión, ya sea esta por la sobredistensión o tracción del mesenterio, o por el espasmo muscular visceral o por la isquemia. Generalmente lo ocasionan los procesos intestinales o de los órganos sólidos y suele focalizarse vagamente en la zona ocupada por la víscera durante su desarrollo embriológico y se irradia a la piel de la pared abdominal que la recubre según el dermatoma con su inervación simpática. Por ejemplo, aquellos órganos que se desarrollan a partir del intestino anterior, ya sea estómago, duodeno, hígado, vesícula, colon y páncreas, generalmente se localizan a nivel de epigastrio, mientras que los que se desarrollan a partir del intestino medio, como son el intestino delgado, el colon ascendente, generalmente se localiza este dolor visceral a nivel umbilical, mientras que los que se desarrollan a partir del intestino posterior, como son la otra mitad izquierda del colon o los órganos pélvicos, generalmente su dolor es a nivel de hipogastrio. Hablamos de dolor somático, aquel dolor que es agudo y bien localizado, ya que se debe fundamentalmente a la inflamación del peritoneo parietal. Se transmite por las terminaciones nerviosas aferentes que terminan a nivel, como dijimos, del peritoneo parietal. Su conducción es a través de las fibras A, que son de rápida conducción. Aparecen por estimulaciones mecánicas, térmicas o químicas. Y debido a su inervación, cuando el peritoneo se irrita, se produce una contracción refleja en el área segmentada correspondiente a los músculos estriados, ocasionando rigidez de la pared abdominal, o sea, defensa, e hiperestesia de la piel que lo recubre. El dolor somático se describe clásicamente como punzante o lacinante y suele localizarse bien sobre la zona afectada. De ahí tenemos la ley de Stock, en donde dice que todo músculo liso cercano a una serosa inflamada se paraliza, lo que generalmente es importante a la hora de determinar aquellos pacientes que presentan algún proceso inflamatorio intraabdominal que estén asociados a un hilo paralítico. De igual forma, todo músculo estriado cercano a una serosa inflamada se contrae. Esto justifica por qué en estos pacientes con un abdomen agudo inflamatorio presentan con frecuencia defensa abdominal, contractura abdominal, el vientre en tabla generalmente en los abdómenes agudos perforativos. Y así tenemos que está el dolor referido, que no es nada más que dolor referido o irradiado. ¿Por qué? Generalmente son debido a señales eferentes viscerales que se transmiten del órgano enfermo, son generalmente bien localizados, entran a la médula espinal al mismo nivel que las aferentes somáticas de la localización anatómica a distancia, pero el cerebro no la discrimina. Cual axón ingresa al estímulo y proyecta la sensación a nivel de la piel. De esta forma, el dolor referido se puede resumir como un dolor con determinada irradiación, pero que se localiza distante al órgano enfermo. Por ejemplo, cuando duele un cólico ureteral, generalmente el dolor debe ser a nivel del flanco o de la fosa lumbar, del lado que está afectado. Sin embargo, este dolor se irradia hacia la zona baja, a la parte medial del muslo. En el hombre adopta una posición o una localización a nivel del escroto del lado ipsilateral, donde está el dolor, y en la mujer generalmente el labio mayor de ese mismo lado. En cuanto a la intensidad,
hay que determinar que depende de la descripción subjetiva, ya que esto es apreciación del paciente. Difícilmente lo vamos a poder medir. Sin embargo, es útil establecer la escala EVA, y así tenemos las diferentes formas. Recordar que EVA significa escala visual análoga para el dolor, y así tenemos que la clasificamos de un puntaje de 0 a 10, donde de 0 a 1 no hay dolor, de 1 a 3 es un dolor leve, de 4 a 6 un dolor moderado, de 6 a 8 es un dolor severo, y 9 y 10 se correlacionan a un dolor insoportable. Miren el diagrama, donde podemos ver la fase y las expresiones de cada una de ellas, y también nos permite ser un poquito más objetivo a la hora de evaluar el dolor. El carácter. Si estamos ante un paciente con un dolor abdominal a tipo cólico, nos va a hacer sospechar de una obstrucción intestinal, de un cólico biliar, un cólico nefrítico. Sin embargo, si este dolor es lacinante, es continuo, punzante, podemos hacer pensar en un abdomen agudo inflamatorio. En cuanto a la irradiación, lo que hablábamos anteriormente en el dolor referido, generalmente el dolor que se irradia al hombro se debe fundamentalmente a las irritaciones diafragmáticas, y así tenemos en la colecistitis aguda, en los pacientes con abdomen agudo hemorrágico, entre otros. El dolor en cinturón hacia la espalda, caracterizado de la pancreatitis, o hacia los genitales, caracterizado por los cólicos ureterales, etc. Y los síntomas asociados. Recordar que el cortejo vegetativo, ya sea vómito, náusea, diarrea, sudoración, son casi siempre asociados al dolor visceral, mientras que la fiebre, la hemorragia, la disuria es importante investigar como síntomas asociados a estos pacientes. Como dijimos anteriormente, siempre es importante determinar un adecuado interrogatorio, pero siempre va asociado este interrogatorio al examen físico minucioso. ¿Cómo vamos a realizar este examen físico minucioso? Siempre debe ser examen físico general, examen físico regional, examen físico por aparato sistema. ¿Qué vamos a investigar en el examen físico general? Los signos vitales. Recordar que una de las cosas que dijimos que era importante a la hora de determinar si el paciente requería o no una intervención urgente era la estabilidad hemodinámica. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer en estos pacientes es determinar los signos vitales. Un paciente con hipotensión arterial nos hará pensar en un choque hipovolémico, ya sea por deshidratación, característico de los pacientes con oclusión intestinal, perforativo y vascular, o por hemorragia, como se ve en los pacientes con abdomen agudo hemorrágico, ya sean traumáticos o no traumáticos. También puede haber hipotensión arterial en los pacientes con choque séptico, como se ve en la peritonitis secundaria. Puede haber taquicardia que se justifica ya sea por respuesta al dolor que presenta el paciente o que en ese momento esté con fiebre, o a la hipovolemia, así como al paciente con presencia de sepsis que tenga un síndrome de respuesta. Otra de las cosas que vamos a evaluar es la frecuencia cardíaca. Generalmente estos pacientes con abdomen agudo se caracteriza por presentar taquicardia, ya sea como respuesta al dolor, a la fiebre o a la hipovolemia, como método compensador de la estimulación simpática, o como respuesta a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, fundamentalmente los pacientes con abdomen agudo inflamatorio. La frecuencia respiratoria generalmente se asocia a taquipnia, ya sea por la respuesta al dolor, a la fiebre o a la sepsis. En respuesta también a patologías respiratorias asociadas a esta enfermedad, o por una acidosis metabólica como mecanismo compensador, que se ve frecuente en pacientes con isquemia mesentérica o con choque hipovolémico séptico. La fiebre es frecuente en el abdomen agudo inflamatorio y perforativo, sin embargo puede aparecer en el oclusivo intestinal cuando ya exista translocación bacteriana. Otra de las cosas que debemos evaluar
a la hora de examinar a un paciente es el estado de hidratación de la piel y de mucosas, ya que con frecuencia se asocian a cierto grado de deshidratación, ya sea por los vómitos, por las diarreas, por un secuestro en el tercer espacio en los pacientes fundamentalmente con abdomen agudo inflamatorio, perforativo e incluso oclusivo. Es importante evaluar también el estado de perfusión fundamentalmente en pacientes con shock hipovolémico o séptico y la coloración de la piel en el caso de las patologías biliares que se asocian a ictericias. ¿Okay? La fascia es importante ya que un paciente con una fascia álgica nos hará sospechar de la posibilidad de una patología quirúrgica o la fascia hipocrática frecuente de los pacientes sépticos. Debemos evaluar la marcha. Con frecuencia estos pacientes adoptan una marcha antálgica producto del dolor que presentan, así como la postura que adopta tanto en bipedestación como al decúbito. Generalmente los pacientes con abdomen agudo con peritonitis, la postura al decúbito es con las piernas flexionadas, ya que el estiramiento de la musculatura estriada de la pared abdominal exacerba el dolor abdominal. Cuando evaluamos el examen físico regional hay que recordar la semiotecnia de evaluación de esta parte topográfica del cuerpo humano. Y así tenemos que debe realizarse primero una inspección, seguido de una auscultación, posteriormente una percusión y por último la palpación, para así no cambiar fundamentalmente los ruidos hidroaéreos al manipular el abdomen. Durante la inspección vamos a evaluar esa actitud que toma el paciente, ya sea en la bipedestación o al decúbito. Recordar que los movimientos respiratorios con frecuencia no siguen los movimientos abdominales, o sea, la pared abdominal no sigue esos movimientos respiratorios, ya que el abdomen se encuentra contracturado fundamentalmente en pacientes con peritonitis. Es importante evaluar la presencia de cicatrices abdominales, tumoraciones, presencia de equimosis a nivel del ombligo, en los flancos, como se ve fundamentalmente en las pancreatitis necrohemorrágicas. Y evaluar la distensión que puede haber en estos pacientes, ya sean por una oclusión intestinal, mecánica o funcional. Recordar que en los pacientes con abdomen agudo inflamatorio, con frecuencia se asocia a un ilio paralítico de tipo funcional producto a esa serosa inflamada por el proceso secundario a apendicitis, colecistitis, pancreatitis, entre otras. En cuanto a la auscultación, es importante detectar los ruidos intestinales, cómo se encuentran, si están normales, si están ausentes o si están aumentados. Generalmente van a haber ruidos hidroaéreos anormales en caso de, por ejemplo, aumentados fundamentalmente en los pacientes con oclusión intestinal, y estos tienen la característica de ser de tipo metálico, mientras que van a estar disminuidos generalmente en pacientes con un ilio asociado a procesos inflamatorios, a presencia de gran cantidad de sangre en la cavidad abdominal, en los pacientes con un proceso infeccioso o hematomas retroperitoneales, entre otros. En cuanto a la percusión, es importante realizar, ya que un paciente con una percusión dolorosa sobre la zona traduce generalmente signos de reacción peritoneal, o si existe un borramiento de la matidez hepática, pueden hacernos sospechar de la presencia de un neumoperitoneo secundario a una perforación de una víscera, ya sea esta a nivel de estómago, duodeno, intestino delgado o colon. Es importante detectar, ¿sí?, si existe o no un aumento del timpanismo abdominal o la presencia de matidez, ya que un aumento del timpanismo abdominal nos va a hacer sospechar de un posible obstrucción intestinal, y en cambio si existe matidez cambiantes pueden ser presencia de una citis secundaria, ya sea una cirrosis hepática. En cuanto a la palpación, se utiliza para evaluar la sensibilidad del abdomen y detectar megalias generalmente, ya sean estas hepatomegalias, esplenomegalias, entre otros.
Se debe comenzar examinando el cuadrante del abdomen donde menos siente dolor el paciente. Recordar que la rigidez muscular o la defensa es un signo importante y temprano de peritonitis. Si hay unilateralidad, pensamos en una masa inflamada focal, posible absceso, por ejemplo, diverticular. Si es difusa, posiblemente ya hay una peritonitis generalizada. Recordar que la sensibilidad al rebote puede reflejar signos de peritonitis. Y así tenemos, por ejemplo, el signo de Bloomberg, que no es nada más de un mayor dolor a la descompresión a nivel de fosa ilíaca derecha. Tenemos el signo de Musi, que generalmente es dolor a la descompresión en cualquier parte del abdomen de forma generalizada. Así siempre produce una peritonitis generalizada. Y así podemos ver en este diagrama los múltiples signos que existen para evaluar un paciente con abdomen agudo inflamatorio o abdomen agudo en general. Ahí les dejo para que puedan revisar. Lo más frecuentemente utilizado es el signo de Bloomberg, el signo de Charcot, de Kuberciel, el de Gray Turner, el de Kern, el de Murphy, el psoas ilíaco, el de Rousing, entre otros. Cuando hablamos de un paciente y vamos a explorar un paciente con abdomen agudo, siempre es importante hacerse estas preguntas. Por ejemplo, a la inspección, ¿cuál es el contorno del abdomen? ¿Se mueve el abdomen con la respiración? ¿El paciente puede expirar e inspirar con el abdomen? ¿El paciente está tumbado, quieto, retorcido del dolor? ¿Hay anomalías visibles? Por ejemplo, si hay distensión nos hace sospechar obstrucción intestinal o ascitis. Si el abdomen está rígido nos pudiera hacer sospechar de peritonitis. Si da miedo al moverse, como les dije, peritonitis. Si hay retorcijón, el paciente nos hace sospechar de un cólico. Si hay hernias visibles y el paciente está distendido, posiblemente está haciendo una obstrucción producto a una hernia complicada. Si hay masas visibles, nos hace pensar de un proceso obstructivo. Cuando hacemos una palpación superficial hay que ver si hay molestia, defensa o rigidez, ya que esto nos hace traducir de un proceso de peritonitis. Cuando hacemos palpación profunda se debe evaluar la presencia de masas anormales y dolor al rebote. A la percusión, vuelvo a decir, es importante determinar si hay un aumento del timpanismo abdominal frecuente en los pacientes con obstrucción intestinal. Si hay pérdida de la matidez hepática, nos hace sospechar de una presencia de un neumoperitoneo en los pacientes con abdomen agudos perforativos. Si hay matidez, puede ser producto a ascitis que tenga el paciente, fundamentalmente en los pacientes cirróticos. Y la ocultación, como dijimos, si están ausentes la presencia de un hilio, hay que evaluar la causa. Si están aumentado la presencia de una obstrucción mecánica o una gastroenteritis en caso de que no haya una obstrucción. Y si ocultamos algún soplo a nivel del abdomen, fundamentalmente a nivel de epigastrio o región umbilical, nos hará sospechar de un aneurisma de la aorta. No olvidar que se debe evaluar siempre a nivel de la región inguinocrural. Se debe considerar la realización de un examen rectal digital o de un examen vaginal oportuno y siempre debemos evaluar también el tórax, ya que existen patologías que se asocian, por ejemplo, un infarto de cara diafragmática nos da dolor a nivel de epigastrio. Una neumonía de base derecha también nos va a dar dolor en epigastrio. Una vez que hemos realizado ya una anamnesis, un minucioso examen físico, ya pudiéramos ya establecer un diagnóstico sindrómico, para así poder establecer el diagnóstico diferencial. Ya que este diagnóstico diferencial se logra en base al diagnóstico sindrómico y al diagnóstico topográfico. ¿Qué síndromes vamos a establecer en un paciente con abdomen agudo? Existen 5 tipos de síndromes o subsíndromes en el abdomen agudo quirúrgico. Y tenemos el abdomen agudo inflamatorio, abdomen agudo oclusivo, abdomen agudo perforativo, abdomen agudo hemorrágico y abdomen agudo vascular. Cada uno de ellos con síntomas y signos característicos que nos van a permitir establecer o encasillar a nuestro paciente. Por ejemplo,
Planteamos un abdomen agudo inflamatorio a aquellos pacientes que presenten un dolor abdominal bien localizado, de aparición insidiosa, de carácter continuo y de intensidad gradual y progresiva. Mientras que presente síntomas inflamatorios locales como son masa palpable, ya sean por plastrón o agrandamiento de la víscera, o procesos inflamatorios, síntomas inflamatorios sistémicos como son la fiebre. Con frecuencia se asocian a signos de deshidratación. Y a la hora de hacer el examen físico, vamos a determinar signos de irritación peritoneal. Vamos a buscar defensa o contractura abdominal involuntaria. Vamos a evaluar si presenta o no signos de rebote. Vamos a ver si existe o no hipersensibilidad cutánea. De esta forma, encasillamos a nuestro paciente a un abdomen agudo inflamatorio. Cuando hablamos de un abdomen agudo oclusivo, un abdomen agudo oclusivo se caracteriza fundamentalmente por 4 tipos de síntomas: dolor abdominal atipocólico, vómito, distensión abdominal o obstipación, que no es nada más de la falta de eliminación de gases y heces fecales a través del recto. Mientras que en los signos vamos a ver que predominan pocos signos de irritación peritoneal. Solamente va a haber en un paciente con abdomen agudo oclusivo signos de irritación peritoneal cuando ésta progresa y ya haya signo de isquemia o estrangulación en esa asa ocluida. Generalmente el paciente presenta un abdomen distendido, poco depresible. En la percusión vamos a ver un aumento del timpanismo abdominal y los ruidos giroaéreos. Con frecuencia hay tonos metálicos aumentados en número, fundamentalmente en los pacientes con oclusión mecánica. Un abdomen agudo perforativo se caracteriza por que el dolor es de aparición brusca y de gran intensidad desde el inicio. Los vómitos son inicialmente, pero luego estos desaparecen ya que todo el contenido intestinal empieza a vertirse dentro de la cavidad abdominal. Hay fiebre, hay signos o síntomas de malestar general, entre otros. Generalmente el paciente presenta un vientre en tabla, abdomen contracturado difusamente, pérdida de la matidez hepática, la percusión, que se conoce como signo de Joubert, signos de irritación peritoneal, signos de deshidratación, signos de sepsis. El abdomen agudo hemorrágico se caracteriza fundamentalmente porque el dolor es localizado. Posteriormente, ya en dependencia de la cantidad de sangre dentro de la cavidad abdominal, puede hacerse difuso. Hay irradiación de ese dolor al hombro izquierdo por irritación diafragmática. Y hay síntomas de anemia aguda, como son decaimiento, fatiga, cansancio. En cuanto a los signos, vemos que existe inestabilidad hemodinámica caracterizada por hipotensión, taquicardia, taquimia, llene capilar prolongado mayor de 2 segundos, hay oliguria, hay alteración del estado de la conciencia. Generalmente hay una palidez marcada de piel y mucosas, puede haber distensión abdominal, los ruidos giroaéreos están disminuidos o ausentes. Y en dependencia de la cantidad de sangre o el tiempo de esa sangre en la cavidad abdominal, puede o no haber signos de irritación peritoneal. Una vez que ya hemos establecido este diagnóstico sindrómico y nos hemos encasillado en uno, podemos hacer el diagnóstico topográfico. Uno de los más importantes a la hora de establecer y que dijimos que predomina en la edad adulta es el abdomen agudo inflamatorio. Y el diagnóstico topográfico de ese abdomen agudo inflamatorio, al tener el dolor bien localizado, hay que acordarse de la división topográfica del abdomen. La escuela americana divide el abdomen en 4 cuadrantes: un cuadrante superior derecho, un cuadrante superior izquierdo, un cuadrante inferior derecho, un cuadrante inferior izquierdo. Mientras que la escuela francesa, y la que más utilizamos nosotros aquí en el país, divide el abdomen en 9 regiones. Y tenemos en la parte superior el hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo. En la parte media, el flanco derecho, región umbilical y flanco izquierdo. Y en la parte inferior, la fosa ilíaca derecha,
el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. ¿Para qué nos permite este diagnóstico topográfico? Ya que en dependencia de la topografía podemos evaluar los diferentes diagnósticos diferenciales o causas o etiologías, afecciones que se encuentran en cada uno de ellos. Por ejemplo, el más frecuente, dolor en el cuadrante inferior derecho. Podemos establecer que un paciente con sospecha de apendicitis, enfermedad de Crohn por una ileitis terminal, diverticulitis a nivel del ciego, embarazo ectópico, endometriosis en el sexo femenino, apendajitis epiploica, infecciones por herpes, hernias inguinales encarceladas, colitis isquémica, divertículo de Meckel, quistes de ovarios, torsiones de ovario, enfermedades inflamatorias pélvicas, abscesos del psoas, enteritis regional, torsión testicular, cólico ureteral. En dependencia, vuelvo a decir, de cada una de estas topografías, podemos evaluar las enfermedades más frecuentes que afectan a ese nivel. En dependencia también de qué división topográfica le realicemos al abdomen, ya que de esta manera también tenemos aquí en este diagrama las causas más frecuentes en las 9 regiones según la escuela francesa. Y así tenemos a nivel del hipocondrio derecho, sabemos que las causas más frecuentes de dolor abdominal es el cólico biliar, la úlcera estomacal o duodenal, la pancreatitis, también podemos sumarle la duodenitis, la gastritis, la colitis, la colangitis, entre otras. Una vez que ya hemos establecido nuestro diagnóstico diferencial, tenemos que establecer qué exámenes complementarios vamos a indicar para apoyar y confirmar nuestro diagnóstico. Y así tenemos que exámenes auxiliares como exámenes de laboratorio, donde vamos a hacer una biometría para evaluar la fórmula leucocitaria, los neutrófilos, la hemoglobina, el hematócrito, las plaquetas, y una química sanguínea donde evaluaremos el perfil renal, perfil hepático, amilasa, lipasa, enzimas que reflejen un patrón colestásico como son la fosfatasa alcalina, la GGT, entre otros. Todos estos exámenes van a estar en dependencia del tipo de subsíndrome que planteemos. Por ejemplo, un paciente con abdomen agudo inflamatorio, siempre es importante determinar en la química sanguínea los factores o los reactantes agudos inflamatorios como son los leucocitos y la proteína C reactiva, el PCR. También es importante evaluar la función de órganos, ya que se ven afectadas con frecuencia por el déficit de volumen. En estos pacientes con cuadros de deshidratación deberíamos indicar también cómo evaluar la parte renal, su función renal, el ionograma, y si el paciente está chocado, indicar una gasometría arterial. En los pacientes con patologías biliares siempre es importante determinar cómo está la función hepática, si existe o no un patrón colestásico a través de las bilirrubinas, la fosfatasa alcalina, la GGT. Y en los pacientes con sospechas de pancreatitis se debe aumentar las enzimas pancreáticas como son la amilasa y lipasa. Y así tenemos que los estudios de imagen van a estar en dependencia de los subsíndromes que hemos planteado. Por ejemplo, la radiografía, ya sean un abdomen simple de pie o una radiografía de tórax, son fundamentalmente su uso en los pacientes que ya hemos planteado o sospechemos de un abdomen agudo obstructivo o de un abdomen agudo perforativo. Y así tenemos, por ejemplo, en un paciente con una obstrucción intestinal, vamos a indicar un abdomen simple de pie o en su vista lateral, mientras que si pensamos en un paciente con un síndrome de abdomen agudo perforativo, vamos a indicar una vista de tórax para evaluar la presencia o no de aire subdiafragmático. También podemos indicar una radiografía de tórax, por ejemplo, en los pacientes con pancreatitis aguda, ya que esta se puede asociar a un derrame pleural fundamentalmente del lado izquierdo. O también podemos indicar en pacientes con dolor abdominal cuya causa pueda estar secundaria a una neumonía de base derecha. La ecografía y la tomografía tienen mayor sensibilidad y especificidad a la hora de evaluar los pacientes con abdomen agudo inflamatorio. Por ejemplo,
Una ecografía es el estudio inicial en los pacientes que sospechemos de una patología biliar. Es el gold estándar para el diagnóstico de la colecistitis aguda litiásica, por lo tanto es el primer estudio a indicar en estos pacientes. Una ecografía abdominal también permite evaluar a los pacientes con sospecha de una apendicitis aguda. Sin embargo, es importante determinar y establecer y recordar que una de las desventajas que tiene este estudio es que es operador dependiente. Por lo tanto, está en dependencia del imagenólogo que lo vaya a realizar. Recordar que el gold estándar para el diagnóstico de la apendicitis aguda es la tomografía abdominopélvica con contraste. De igual manera, la tomografía es de vital importancia a la hora que vayamos a hacer el diagnóstico de un paciente con una diverticulitis aguda, en un paciente con una pancreatitis aguda. ¿Ok? De esta manera, muchachos, terminamos. Un gusto haberle compartido un poco de las generalidades del abdomen agudo. En los próximos videos subiré temas acerca del abdomen agudo inflamatorio, fundamentalmente apendicitis aguda, colecistitis aguda, pancreatitis aguda, diverticulitis aguda, donde haremos revisiones de las guías más actualizadas de cada uno de estos temas. ¿Ok? De esta manera me despido, espero que les haya servido. No se olviden de darle like y de suscribirse a aquellos que no hayan suscrito. Hasta la próxima.